Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Capítulo 4 vamos a leer del verso 17, estamos en Efesios, al verso 20. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Vamos a decirle a Dios que nos bendiga en la enseñanza de su palabra. Padre nuestro, yo te doy gracias por esta bendición que me concedes en esta hora de poder disfrutar de tu presencia en esta reunión. Te doy gracias por el privilegio que me das de poder compartir la palabra a todos los que a esta hora nos escuchan en el día de hoy. Te ruego que obres poderosamente rompiendo cadenas y produciendo efectos transformadores en la vida de cada uno de los oyentes por la palabra que va a ser enseñada. Úsame, Señor, conforme a tu bendita misericordia. Dame unción, dame sabiduría, ilumíname, Señor, dame capacidad de explicar lo que tú tienes para tu pueblo hoy. Coloca palabras en mis labios a través de las cuales los que están conectados y aquí conmigo puedan comprender tu mensaje. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse, sean tan amables. Quiero llamar la enseñanza dos grupos diferentes. Así la vamos a llamar, dos grupos diferentes. El primer grupo usted lo encuentra del verso 17 al verso 20. El segundo grupo lo va a encontrar del verso 21 hasta el versículo 32 del mismo capítulo. Y me ha parecido importante tener esta reflexión en razón a que a veces nosotros resultamos involucrados en tantas cosas que no nos diferenciamos, ¿sí? Que es lo mismo ver un cristiano que un mundano. ¿No han visto eso? A veces la gente nos confunde porque no alcanzan a encontrar en ese creyente la diferencia real que debe de tener acorde a lo que profesa o dice que cree. Y resulta que a nosotros se nos olvida lo que Dios ha hecho. Y eso es lo que hace que las personas piensen que todo es lo mismo. No sé si a ustedes les habrá sucedido que alguna vez en algún lugar alguien les diga: todas las religiones son lo mismo, ¿cierto? Al final todos vamos buscando a Dios. Pero eso es delicado, porque están haciendo ver que la iglesia es un grupo más del montón, que no hay ninguna diferencia. Pedro, escribiendo en su carta, dice: fuimos rescatados de la vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, y fuimos rescatados no con oro ni plata, sino con la sangre preciosa del Cordero
de Cristo como de un cordero. Jesús mismo estableció diferencias cuando dijo: vosotros sois la luz del mundo. Otra vez dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Otra vez dijo: no se coloca la luz debajo del almud, sino que se coloca encima y aclara: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que ellos vean y glorifiquen a Dios. El escritor consagrado, exhortando a las mujeres, les decía que ellas debían de comportarse a la altura como verdaderas cristianas, para que pudieran ganar cada una a su esposo sin palabras, solo con la conducta de ellas. O sea que siempre viene una enseñanza que nos muestra que debe de haber una ¿qué? Diferencia. Dios desde la antigüedad escogió un pueblo que se llamó y se llama el pueblo de Israel. El pueblo de Israel son hijos de Dios por elección. Dios los eligió a ellos y les dijo: me seréis un pueblo diferente a los demás. De ahí la legislación para el pueblo de Israel, que a diferencia de las otras naciones podían tener muchos dioses y muchas prácticas que van en contra de la vida, de la moral, de la ética. Entonces Dios escoge un pueblo, le da una normatividad, le muestra una hoja de ruta para que a través del comportamiento de ese pueblo las naciones vecinas lleguen a una conclusión: no hay un Dios tan grande como el Dios de Israel. ¿Será que pueden alabar a Dios, hermanos? En este caso que nos ocupa hoy no va a ser la excepción. La iglesia somos hijos de Dios por adopción. Fuimos redimidos, rescatados, comprados a precio de sangre, sacados del montón. Esa es la iglesia. Gloria a Dios. La iglesia es un pueblo que está en medio del pueblo, pero que es un pueblo que tiene una hoja de ruta diferente, que tiene un código de ética diferente, que tiene unos valores, unos principios diferentes, que tienen una meta diferente. ¿Ya? Pablo establece la diferencia cuando dice: si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira ¿dónde? En las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Cómo vive el hombre de la tierra? Mirando lo terrenal. Siembro, voy a cosechar; trabajo, voy a ganar; edifico, voy a vivir; vivo, quiero pensionarme. La vida del hombre en la tierra gira en torno a lo terrenal. No le pregunte a la gente que no conoce a Dios sobre la trascendencia del alma, porque ellos no saben nada de eso. Salga ahora a la calle y pregúntele a cualquier vagabundo, rico o pobre, letrado o no letrado, ¿qué piensa de la vida? Y el hombre dirá: bueno, yo quiero proyectarme para que mi empresa crezca. Yo quiero pensionarme, dice el asalariado, para tener una vejez digna. Yo quiero luchar por mirar cómo puedo dejarle a mis hijos algo para que no sufran como yo he sufrido. Hasta allá va la visión del hombre, aquí terrenal. Pero pregúntale a un cristiano qué quiere, qué piensa de la vida. Y entonces le va a decir: bueno, yo de la vida pienso que es la oportunidad que Dios me da para estar aquí y ser salvo aquí y difundir y servir a Dios. Y además, la expectativa que yo tengo es que si me muero soy del Señor, y que si vivo soy del Señor, y que si Cristo viene me voy con Él.
Eso es otra expectativa diferente. Pero ¿eso a qué se debe? Bueno, a que somos un pueblo ¿qué? Diferente. Entonces Pablo encuentra a la iglesia de Éfeso que han hecho una revoltura de cristianismo y paganismo, donde para ellos es lo mismo estar en culto que embriagarse con vino. Para ellos es lo mismo decir que Jesucristo es Dios que dejarse llenar de ira y agredir al hermano o al semejante. Para ellos es lo mismo decir que van al culto o van a la religión, al culto que le hacen a la diosa Diana. Ellos han hecho una revoltura, un cristianismo leudado, mezclado. Entonces él los llama a la reflexión y les dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Si él les dice y les requiere, es porque están ¿qué? Permeados por todo aquello, afectados por todas aquellas influencias que van en contravía de los valores del cristianismo. Y me llama mucho la atención porque él les explica la razón del por qué el mundo se comporta así. Él dice: ellos se comportan así porque tienen el entendimiento ¿qué? Entenebrecidos. Además viven ajenos a la vida de Dios, y es en razón a la ignorancia que en ellos hay, por una causa, la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Les explica por qué el mundo vive en un completo desorden. No tienen a Dios, viven en la vanidad de su mente, tienen el entendimiento entenebrecido, nada tienen de relación con Dios y en consecuencia pues actúan de una manera libertina donde todo es posible. Si para ser feliz tengo que pasar por encima del otro, si para satisfacer mis necesidades tengo que pasar por encima del otro, si para ser conocido tengo que pasar por encima del otro, lo voy a hacer, no hay problema, no hay nada en ellos. Su mente, su entendimiento es entenebrecido, no hay luz. En consecuencia, así actúan. Y eso es el común de la sociedad. A esta hora alguien en cualquier lugar ha de estar ideando una forma de pecar diferente. ¿No cree usted? Alguien por allá ha de estarse ideando algo para experimentar algo diferente a lo que ya ha experimentado en su mundo de pecado. Porque así vive el mundo. ¿En razón a qué viven así? Que están lejos de Dios, que el entendimiento de ellos está entenebrecido, que no hay valores, que viven con un pensamiento terrenal, natural. La trascendencia, la eternidad no hace parte de su léxico, ni de su canasta familiar, ni de su pan diario. Por eso viven así. Y resulta que los cristianos, Dios nos saca de ese mundo, nos ilumina la mente, porque no vaya a creer que entender el evangelio es simplemente porque a mí se me ocurre. No, tiene que llegar el mensaje de Dios, el cual produce en nosotros la necesidad, y una vez que entendemos que somos pecadores, Él nos ilumina y entendemos y avanzamos y alcanzamos lo que Dios quiere que nosotros alcancemos mediante su gracia. Gloria a Dios. Y por eso Él en el verso 21 les dice, verso 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. La escuela de ellos es el pecado, la escuela de ellos es el mundo, la escuela de ellos es la influencia del mal que está en sus vidas, que los lleva a actuar acorde
a lo que ellos piensan. Pero nosotros no hemos aprendido a Cristo de esa manera. Lo hemos aprendido de otra forma. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Hemos sido renovados. Hemos sido transformados. Hemos sido libres de la potestad de las tinieblas. Y llegamos a ser puestos en lugares celestiales con Cristo. Ocupamos una dimensión diferente. Hay una expectativa de vida y un proyecto de vida diferente. Su proyecto y mi proyecto como cristiano trasciende a la eternidad. En consecuencia, teniendo la iluminación de Dios en nuestra mente, un proyecto de vida eterna, pues apenas es normal que actuemos ¿qué? Diferente. Y aquí me llama mucho la atención lo que pasó esta semana en Inglaterra. Murió el esposo de la reina. Pero no sé si ustedes se detuvieron al mensaje que transmitían los medios, que para él poder llegar a ocupar ese sitio, le tocó renunciar a muchas cosas y aprender unas nuevas cosas para poder llegar a ser la figura que fue. Pues aquí no va a ser diferente. Él nos ha traído a su reino. Entonces nos toca renunciar ¿a qué? A muchas cosas. Y hacer ¿qué más? A aprender otras que no se nos ocurrió en la vida que pudieran suceder. Y usted lo puede entender de una manera simple. Siéntese solamente a pensar en lo que lee en la palabra y compare con lo que usted vivía antes de conocer a Cristo. Y usted se va a dar cuenta que algo ha pasado en su vida, que hay una diferencia real allá afuera a lo que hay aquí adentro. Claro, es que allá estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. Aquí tenemos a Dios y tenemos esperanza. Allá vivíamos conforme a los deseos de nuestra carne. Aquí debemos vivir conforme a la ley del Espíritu. Allá vivíamos pensando en lo terrenal. Aquí entendemos que aunque lo terrenal es importante, no es nuestra meta. Nuestra meta es lo eterno. ¿Qué fue lo que dijo Pablo? Lo que se ve, ¿para qué esperarlo? Es mejor esperar lo que no se ve, porque lo que no se ve es ¿qué? Eterno. Y yo hago una pregunta: ¿cuál cristiano batalla contra los deseos de su propia carne pensando tener una recompensa terrenal? Si fuera esa, al final llega la muerte y no valió la pena ser cristiano. La razón por la cual luchamos por alcanzar lo eterno es porque entendemos que somos más que carne, que somos más que seres terrenales, somos seres espirituales que en consecuencia buscamos una patria espiritual eterna en Dios. Alaben el nombre del Señor. A su nombre, gloria. Juntamente, ¿qué? Crucificado. Donde ya no vivo yo. Porque este yo es intolerante, impaciente, celoso, protestante, egoísta, soberbio, fornicario, adúltero, maldiciente, idólatra, pagano, supersticioso. Eso es mi yo. Pero cuando aprendo de Cristo, entonces, si alguno está en Cristo, ya es otra gente, ya pertenece a otro grupo, ya tiene una filosofía de vida diferente.
En esto tiene que ver mucho una palabrita que se utiliza y que es muy común, que se llama santidad. Recuerden que la santidad tiene una particularidad, y es que todos los días crece, y va a crecer en usted y en mí en la medida que conozcamos más a Dios y conozcamos más de su palabra, porque ser santo es el equivalente a ser ¿qué? Separado, apartado con un fin o un propósito sagrado. Dios nos llamó para que fuésemos santos, sin mancha delante de Él. Pero ¿cómo llegamos aquí? Con una cantidad de cosas que, aunque en el día que tomamos la decisión de arrepentirnos, nos arrepentimos y lloramos y le prometimos a Dios ser fieles, traíamos muchos bichos pegados, hábitos, palabras, prácticas, costumbres, pensamientos. Y en la medida que fuimos integrándonos y Dios nos fue hablando y el entendimiento de nuestro entendimiento fue siendo transformado, entonces comenzamos a ver que esto no se puede hacer, que esto tampoco se puede hacer, que aquello tampoco se puede hacer, que lo otro tampoco se puede hacer. Y como que en la medida que uno va avanzando, se va quitando una carga tan grande que al final termina como dice el apóstol: sea que viva o sea que muera, soy del Señor. Y Él no hace añoranza de su pasado. Ay, como yo vivía, como yo tenía, como yo era, como yo disfrutaba. No, cuando Él hace algún recuerdo es para tener vergüenza. ¿Sí? Él dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y explica: habiendo sido antes un blasfemo, un infuriador, un perseguidor, pero fui recibido a misericordia porque lo hacía por ignorancia. Profeta Isaías dice que cuando nos acordemos de las cosas pasadas, sea para tener vergüenza. Uno en el tiempo moderno escucha a personas que hacen alarde de su pasado vergonzoso, criminal, terrible, como para ocupar un espacio dentro de la sociedad cristiana. Y antes debería de darles vergüenza de hablar de todas las cosas que dicen que hicieron. Aquí, al único del cual se debe dar el primer lugar en todo lo que se haga, es al que hizo posible nuestra salvación. Alaben el nombre de Jesús. Y el apóstol insiste: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Es decir, yo les requiero que no se comporten como los otros, si es que en verdad han oído a Jesús y han creído en Jesús y entienden de verdad el mensaje de Jesús. Algo así como: si usted se está comportando mal, me hace pensar que no escuchó a Jesús, que no oyó de verdad la voz de Jesús. Es como la actitud de un docente frente al estudiante que le repite la cátedra de matemáticas o de español y le hace la evaluación y la pierde, y le da otra oportunidad y la pierde, y le da otra oportunidad y la pierde, y le dice: venga, usted como que no ha entendido, ¿cierto? Pues aquí se está dando algo similar, si es que en verdad habéis sido enseñados por Él. Porque no puede ser que alguien que tiene un maestro como Jesús resulte haciendo una cosa diferente a lo que Jesús enseñó. Para él, para Pablo y para cualquier cristiano, no es correcto que, habiendo sido enseñados por él y habiendo aprendido de él, hagamos ahora algo totalmente diferente a lo que decimos
que aprendimos del Maestro. Ojalá que usted y yo seamos buenos discípulos. Gloria a Dios. Porque cuando no sucede, nos podemos reventar como los judíos diciendo: Señor, Señor. Y entonces Él sale y nos dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo les digo? No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que esté en el cielo. Jesús les genera conciencia acerca de que trascenderán a lo terrenal, a lo material, a lo humano, a la muerte. Claro, es que el ser humano es un ser espiritual que tiene vida más allá de la muerte, y que en razón a la vida de aquí será su eternidad. Recuerde lo que hemos dicho en funerales: el hombre comienza a morir cuando nace y comienza a vivir cuando muere. ¿Quiere usted saber cuál va a ser su verdadera vida? Es fácil de entenderla, acorde a lo que usted haga aquí. Pablo dijo: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso es lo que va a cosechar. Si usted ha aprendido de Cristo, debe de estar haciendo una siembra maravillosa. Una siembra en obediencia, en santidad, en amor, en fe, en esperanza, en tolerancia, en reconocimiento, en un genuino arrepentimiento. Si es que ha conocido a Jesús. Si no lo ha conocido, pues sigue igual que como vive el mundo. Pero aquí hablamos con gente santa, con gente separada por Dios, con gente que ha sido trasladada por Él al reino de su amado Hijo y nos ha sentado en los lugares celestiales con Cristo, salvos por gracia. Alaben al Señor, hermano. A Él sea la gloria. Y entonces les hace saber qué cosas tienen que aprender ellos si es que han sido enseñados por Jesús. La primera: dejando la pasada manera de vivir. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a ¿qué? A los deseos engañosos. Si ustedes son cristianos, ustedes tienen que despojarse de la vana manera de vivir. Tienen que dejar el viejo hombre. ¿Será que en el viejo hombre, en esa antigua vida sin Cristo, las prácticas, la forma de conducirnos es diferente a cuando uno viene a Cristo? Y la respuesta sí es sí. Porque antes de conocer a Cristo no había problema, el fin justifica los medios, ¿cierto? Si toca robar para comer, si toca pararme en otro para que me vean a mí, si toca decir mentiras para salir limpio, si toca echar mano a lo ajeno para tener mi propio beneficio, si toca estigmatizar a otro para yo sobresalir, pues así vivíamos. Por eso es que él dice: despójense de la vana manera de vivir, despójense del viejo hombre. Y eso está relacionado no solo con los pecados de la concupiscencia de nuestra carne, sino con aquellos que son externos y con aquellos que dentro de nosotros buscan hacernos ver la clase de personas que no somos. Entonces aquí hay que replantear en la vida de los cristianos muchas cosas. Su forma de vestir. Uno ve hoy cristianos que visten de una manera tan desagradable
Y hablo cristianos en el buen sentido de la palabra, hombre y mujer. No, pero es que la gente así vive y así se viste la juventud. Pero es que usted no puede ir para donde va Vicente, porque Vicente se va para donde va la gente. Usted es cristiano, usted es cristiana. Que Julano se viste así, que Julana se viste así, que el cantante tal se viste así, que la hija de no sé quién viste así, pero usted es cristiano. Hay que pensar ¿quién soy? Eso es lo que yo tengo que pensar en mi vida. Yo no debo estar tan pendiente de la moda, inclusive inmoral, que otros usan para decir que como ellos lo hacen, así lo hago yo. No. Yo soy cristiano. La moda puede cambiar, la filosofía puede cambiar, las costumbres de los humanos pueden cambiar, la política puede cambiar, el lenguaje puede cambiar, pero Dios no ha cambiado. Sus principios no cambian, la iglesia tampoco. Nosotros tenemos que entender que estamos aquí, pero no somos de aquí. Usted verá si alaba a Dios. Y yo se los estoy diciendo con conocimiento de causa. Porque me he encontrado con creyentes que dicen, hermano, pero si es que esa es la moda. Pues los cristianos no deben de vivir acorde a la moda, sino vivir acorde a lo que Dios enseña. Porque resulta que ser cristiano es un estilo de vida. ¿Sabía eso? Es un estilo de vida. Y con mucha razón además, porque se deduce que el ser cristiano me garantiza a mí bienes eternos. Y así como el hijo del rey tiene que ser educado de una manera específica y privado de algunas cosas que participan los muchachos de su misma edad, tiene que haber una diferencia. ¿Cuánto más usted que es hijo del gran rey? Que es hija del gran rey. Por eso era que Pablo decía, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Y cómo viven los necios? Bueno, a lo que les salga. Es lo mismo caer que estar de pie. Para nosotros no es lo mismo, porque hay dos grupos. Uno que no conoce a Dios. Ellos pueden hacer de todo y vivir como quiera, porque el lugar que a ellos les espera ya ustedes saben cuál es. Pero si usted ha aprendido de Cristo, también sabe a quién pertenece y qué lugar le espera, y en consecuencia así debe de actuar. Gloria a Dios, alabe su nombre. Y debe de tener conciencia que esas prácticas simplemente es vivir engañado, no vivir acorde a la realidad. Y entonces los convoca ¿qué? A renovarse en el espíritu de la mente. Porque el problema del pecado no es en sí la práctica. La práctica del pecado es la consecuencia de la enfermedad que está dentro. Así que cuando voy al médico y me mide la temperatura y dice, está caliente, el problema no es quitarme la calentura, pues me meten a un baldado de agua fría y salgo fresco. Pero la infección sigue allá. Hay que atacar la infección. ¿Y dónde comienza esa infección a funcionar? Aquí. Y de aquí baja acá. Y cuando está acá y sale, entonces la gente ve el resultado de lo que el hombre es. Por eso fue que Jesús dijo, no contamina al hombre lo que entra por la boca, sino lo que sale. Por eso Pablo habla de una renovación en la mente. Cambiar. El día que el hombre se ha renovado en su mente, entonces aparecerá un milagro que se llama cambio de vida.
porque el hombre actúa acorde a lo que piensa. Eso fue lo que Jesús dijo. Un árbol bueno no da frutos malos, y un árbol malo no puede dar frutos buenos. Por los frutos los conoceréis. Y otra vez dijo, de la abundancia del corazón, ¿qué? Entonces, si una persona está llena de amargura, ¿de qué hablará? Llena de odio, ¿de qué hablará? Llena de adulterio, ¿de qué hablará? Llena de deseos de lo ajeno, ¿de qué hablará? Pero si está lleno de Dios, ¿de qué hablará? Por eso hay que cambiar el chip de la mente. Hay gente que vive maquinando pensamientos todo el tiempo negativos. Por eso yo le he dicho a algunos muchachos que dejen de vivir tan preocupados por saber todo lo de las redes sociales, todo lo de las películas, todo lo de la basura que hay, y más bien metas en su mente algo positivo, algo que los edifique, algo que haga de ellos personas que no solamente se conviertan en una bendición para sí mismo y la familia, sino para los que le rodean, que vean que usted es una persona ¿qué? Diferente. Usted va a la escuela y ve un grupo de niños y los ve jugando, y en el solo juego de los niños se da cuenta de los valores que traen, cómo juegan y cómo hablan. Pues nosotros somos un pueblo diferente. La gente debe de ver en usted y en mí unas personas diferentes, como veían en aquellos cristianos del primer siglo, que dice la Biblia, al ver el denuedo de Pedro y de Juan, reconocían que habían andado con Jesús. Se les había pegado hasta el habla, ¿cierto? Oye, estos han andado con Jesús, hablan parecido. Bueno, así necesitamos que vivamos parecido a Jesús y que hablemos parecido a como Él habla. Porque si logramos que eso se dé, entonces estamos en ese grupo que vamos a trascender más allá, y no solamente para juicio, sino para salvación y vida eterna. Alaben a Dios. Y dice, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo era nuestra vestimenta? ¿Cómo nos caracterizábamos antes de conocer a Cristo? ¿Cómo nos llamaba la gente? ¿Usted no ha oído la conversación de dos personas inconversas? ¿Cómo se tratan? ¿Cómo hablan de las cosas, de la vida, de su propia mujer, de las mujeres que mañana pueden llegar a ser la esposa, de mujeres que mañana será padre de una hija, y no tienen vergüenza? Hablando en su forma de hablar, el resultado de lo que piensan, y en su forma de vestir, cómo visten. Realmente hay una diferencia muy grande, y que usted debe de marcarla por el hecho de que conoce al Señor Jesús. Y en esa forma de vestir, dice el apóstol, y de vivir en una vida nueva, nos llama ¿a qué? A desechar la mentira. No hay mentiras buenas, no hay mentiras piadosas, no hay mentiras necesarias, no hay mentiras inofensivas. Toda mentira es pecado. Léalo en Apocalipsis capítulo 21, el verso 8. Pero los cobardes e incrédulos, abominables, y todos los mentirosos. ¿Quiénes? Todos. Entonces no diga que no vino al culto porque es que hermano y busca. No, diga, me quedé viendo el partido de fútbol, me entretuve jugando con mi mujer,
me dio pereza, no quise venir. Diga la verdad. Es mejor decir la verdad y no decir una mentirita para quedar bien, sabiendo que ante Dios está muy mal. Y que si se muere en ese momento, ¿qué? ¿Qué? Y si Cristo viene, ¿qué? Por eso aquí, como personas nuevas, tenemos que dejar de decir ¿qué? Mentiras. Alaben el nombre del Señor. Dice, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cualquiera puede tener un momento de crisis por alguna circunstancia, pero no puede dejarse llevar de la ira, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hubo algo que me ofendió, que me incomodó, que me afectó de una manera enorme, pero yo debo de ser y no dejar que mi pensamiento vaya hasta donde no debe de llegar y salga hacia donde no debe de salir. Y algo interesantísimo, que es la clave para que la buena comunión como cristianos, la buena relación como familias permanezca. No deje que el sol decline estando enojado. Cuando dice no deje que el sol se ponga sobre vuestro enojo, está diciendo antes de que se oculte el sol, reconcíliese. Por grave que sea el problema, por compleja que sea la situación, usted es un nuevo hombre, es una nueva mujer. En consecuencia, no puede dejarse llevar a tal estado de que le sorprenda la noche sin haber arreglado con sus padres, con sus hijos, con sus empleados, con sus patrones, con sus hermanos, con su compañero, con su esposa, con su esposo. Porque no sé si a ustedes les pasa lo que me pasa a mí, pero cuando en algún momento he tenido una dificultad con mi esposa, yo me siento, hay culto a las 5 o a las 6 de la tarde y yo no me siento bien para venir al culto, me siento mal. Entonces yo tengo que ir a pedir perdón, a buscar hacer las paces, porque en primer lugar voy a presentar la ofrenda a Dios y para ser acepta debo de estar en paz con mi prójimo, y ese mi prójimo es mi hermano, ese mi prójimo es mi amigo, ese mi prójimo es mi esposa, mis hijos, mis padres. A veces por soberbia, que yo pida perdón cuando él fue el que me ofendió, que yo vaya a buscarlo, y resulta que si es una persona que ha nacido de nuevo, la Biblia dice, si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. No es que tú lo ofendiste, es si sabes que tu hermano tiene algo contra ti. Ve y reconcíliate con él. Venga, hermano, mi conciencia no me dice que te haya hecho algo daño, pero pudo ser que me equivoqué y eso le ha generado a usted una inconformidad. Yo vengo a pedirle perdón de todas maneras. Yo vengo a pedirle perdón. Y ahora que lo hago, entonces ahora sí voy a presentar a Dios lo que tengo que presentar para que sea acepto como Dios quiere que usted y yo actuemos. Gloria a Dios. Y dice que no le dé lugar al diablo, como un nuevo hombre. ¿Y cómo damos lugar al diablo? Cuando vemos lo que no debemos de ver, cuando cogemos lo que no debemos coger, cuando hacemos lo que no debemos de hacer, cuando buscamos lo que no debemos buscar, cuando caemos en cosas que no debemos caer. Un cristiano tiene su computador y como en los medios a toda hora lo están bombardeando, ¿cierto? Entonces le llegó un mensaje negativo, una imagen maliciosa, y le doy clic a ver qué hay más allá.
y me voy metiendo en el oscuro mundo y termino con el agua al cuello y al final no siento a Dios en la vida. Claro, fue que le di lugar al diablo. Sabía que yo no podía actuar de determinada manera en mi hogar, pero me dejé llevar de mis impulsos y actué como no debía actuar y se ha creado una fisura en mi relación. Pues le di lugar al diablo. Sabía que tenía la oportunidad de sacar mi tiempo para Dios, pero me entretuve en otra cosa y al final perdí la oportunidad de hacer algo que edifique mi vida, que contribuya con mi crecimiento espiritual. Y a cambio de eso sí me perjudiqué, porque recibí información negativa, descuidé la oración, descuidé la lectura de la palabra, descuidé la comunión de los santos, descuidé mi vida devocional, pues le di lugar al diablo. Y como ya estoy herido, ¿qué es lo que hace el león cuando va a buscar su comida? No busca al más fuerte, busca al más débil. Y hace algo interesante. Como sabe que en la manada es difícil, entonces aísla a la víctima. La aísla. Porque estando solo es más fácil. La Escritura dice que debemos de velar porque el diablo ¿qué? Anda como león rugiente. Entonces, él no dice a todo lo que hay ahí. Mientras la manada de búfalos está ahí, no hay problema. El problema es cuando aísla uno, cuando ve al débil que se rezaga, cuando ve al más, aquel que no ha podido desarrollar todas sus habilidades, entonces él busca la manera de aislarlo y destruirlo. Así es el diablo. Una iglesia unida, el diablo no tiene por dónde entrar. Una iglesia consagrada, el diablo no tiene por dónde atacar. Una iglesia que tenga una vida devocional permanente es una iglesia victoriosa. Alaben al Señor, hermano. Una iglesia que no desiste en su buen propósito de vivir en santidad es una iglesia que el diablo no podrá hacerle daño, porque está escrito: el que es de Dios, el maligno ¿qué? No le toca. ¿Cuándo toca el maligno? Cuando ve la debilidad, cuando yo le abro la puerta, cuando le doy la oportunidad, cuando me dejo aislar. Entonces dice: este es víctima y ya. Por favor, permanezcamos en Cristo, estemos en Cristo, porque recuerde, usted pertenece a la iglesia del Señor. Hay un grupo que anda en la vanidad de su mente, no son hijos de Dios. Tienen la mente entenebrecida, hablan, viven, actúan, se comportan acorde a lo que ellos son. Pero usted ha nacido de nuevo. Usted es una nueva criatura. Usted pertenece a la iglesia del Señor. Usted y yo somos hijos de Dios. En consecuencia, debemos de actuar acorde a lo que somos. Pues aquellos viven así, les espera un lugar. Pero usted y yo tenemos que vivir diferente porque somos un grupo diferente y en consecuencia nuestro Padre es Dios y nuestra morada es el cielo. ¿Quieren dar gracias?